Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 24 y 25. La escritura nos dice así: Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira. Aquí Jesús, el Señor, hace una diferencia entre quienes han sido llevados por la perversidad de la falsa profetisa, referida como Jezabel, en los párrafos anteriores, y a quienes ha sentenciado de graves males por su falta de arrepentimiento, y quienes se han conservado limpios y apartados de esa contaminación. Amados, tanta contaminación moral y espiritual como la que hay hoy en día representa una muy poderosa corriente que procurará arrastrarnos hacia la perdición si no nos mantenemos fieles en pureza y compromiso con el Señor. En nuestra sociedad, no tirar basura en las calles aún no es algo que todo ciudadano procure, y al ver que todo mundo sí tira desechos de toda índole a las calles, invita a ceder a ese modus vivendi y contribuir con la bolsita de desechos de la mascota o con la envoltura del chicle, o a quienes aún fuman con las colillas humeantes y apestosas. Y si eso es en lo natural, en lo moral y espiritual no es diferente. Pablo, basándose en lo escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versos 1 al 3, y los 3 primeros párrafos del capítulo 53, lo advirtió a los cristianos radicados en Roma, en el capítulo 3, versos 9 al 12, de esta manera. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Como podemos ver, es algo que ha prevalecido a través de la historia de la humanidad. Salmos fue escrito cerca de 1000 años antes de Cristo. Pablo lo reiteró hace 2000. Y hoy en día la situación pinta en el mismo sentido. 3000 años de historia de la humanidad no han cambiado a nadie. Por eso es necesario mantenernos firmes en la doctrina de Cristo, única fuente de vida y verdad. Y Jesús añade a esta reflexión un concepto relativo a lo espiritual, a lo intangible, que gobierna sobre este mundo de maldad. Ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Qué es esto tan oscuro que Jesús describe de esa manera? Al hablar de profundidades se refiere a algo muy extenso, misterioso, que pertenece a Satanás, el acusador. En su primera carta, Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 6, versos 20 y 21, de esta manera: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. Aquí tenemos un argumento que podría ser aquello que refiere el Señor cuando habla de las profundidades de Satanás, la falsamente llamada ciencia. Ciertamente la verdadera ciencia proviene de Dios, según leemos en el libro de los Proverbios capítulo 2 verso 6, en la versión Nueva Biblia Viva, porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia.
Y en la Reina Valera contemporánea que utilizamos diariamente para nuestro comentario, dice, porque el Señor da la sabiduría de sus labios, el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Entonces, hay una ciencia que no proviene de Dios, una que proviene de las tinieblas con el propósito de desviar al hombre y hacerle pensar que puede ignorar a Dios. Hace algunos años, un astrofísico inglés muy reconocido de los últimos tiempos llegó a declarar: las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Una doctrina que niega la existencia de Dios o que la cuestiona es una doctrina propia de demonios. Los seguidores de Jezabel estaban hundidos en esa profundidad de Satanás que les llevaba por sendas de inmoralidad y repudio de los mandatos del Señor. Y según otros comentarios, también les incitaba a involucrarse en las profundidades de Satanás que podemos relacionar con el culto a la oscuridad y a la muerte. En ciertas iglesias y congregaciones se ha desarrollado un criterio oscuro sobre lo que se conoce como guerra espiritual, que pretende combatir la obra del diablo al adentrarse en lo oculto. Pero lo que nos enseña la Escritura no es eso, sino usar las armas espirituales que el Señor nos da. Pablo escribió al respecto en su segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versos 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Así pues, a los fieles de Tiatira, que no se dejaron llevar por la maldad que había entre ellos, el Señor promete no imponer ninguna carga, ningún peso o forma de opresión. Pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Una de nuestras responsabilidades como creyentes es conservar lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, nuestra salvación, su palabra, nuestra paz y nuestra confianza del buen cuidado que Él tiene de nosotros, sus hijos. Y esto no será por solo un momento, sino hasta que Él venga nuevamente. Recordemos sus palabras al final de este libro, en el capítulo 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.